Daniel, entre tu maravillosa respuesta hay una cosa que quiero resaltar y es que como tenemos ejemplos tan nefastos de un socialismo que ha acabado con esa cooperación y ha devuelto a las sociedades como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, incluso la argentina, a un estado de pre-progreso, ¿no? Una Argentina que ahora está en una miseria mayor que la anterior a la de Alberdi, incluso con nuevas tecnologías, pero recientemente se ha decretado que el salario mínimo en Argentina es incluso inferior al de Haití en valor real de lo que es el dinero. Tenemos obviamente el ejemplo venezolano, que ha sido casi que el holocausto del siglo XXI, y tenemos Cuba. Entonces, como tenemos esos ejemplos extremos de un socialismo radical, incluso genocida y ladrón, entonces las personas piensan que países como Guatemala, Perú, México tienen un capitalismo y un libre mercado absoluto, ¿no? Claro. Claro, estás comparando lo peor de lo peor del socialismo, entonces crees que todo lo que esté menos leve hacia la derecha, digamos así, es un libre mercado absoluto. Y no es así, sino que son grados de un estatismo o un mercantilismo clientelar que como subproducto ha devengado en economías informales de hasta el Claro. 70 o el 80%, es decir, grandes masas poblacionales que no son parte ni de los privilegios socialistas de un gobierno interventor, pero que tampoco son parte de esas clases clientelares oligárquicas que tienen el mercado cooptado y que entonces su única manera de sobrevivir es a través de la informalidad. ¿Cómo podemos hacer para que las personas comprendan que se trata de, digamos, una escala medidora entre un socialismo absoluto, o lo que llamaba Vargas Llosa, un socialismo carnívoro, versus un socialismo vegetariano, y que no estamos hablando de países que son capitalistas versus socialistas? Yo creo que la mejor manera es, especialmente en Latinoamérica, en este tipo de discusiones, yo rápidamente acudo a la siguiente pregunta. A usted, como ciudadano, ¿dónde le gustaría emigrar si, para buscar mejores oportunidades, si decidiese irse a otro país? ¿Mm? ¿A Grecia o a Estados Unidos? Y entonces, obviamente, me dicen a Estados Unidos. Sin embargo, Grecia, un sistema absoluta y totalmente intervenido, con un gasto público enorme, con un sector público fagocitador, etcétera, es mucho más parecido a los países que tú comentabas ahora y que ellos llaman capitalismo desbocado, que Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate qué curioso que una de las cosas que a mí me parece interesante en todo este debate es recordarle a la gente que el hecho de que el poder político nombre arbitrariamente y por afinidad política a alguien como gestor de un bien o servicio no significa que eso sea capitalismo. Eso es simplemente intervención absoluta, absoluta, ¿no? Y precisamente lo que muestra que su decisión natural es un sistema de capitalismo y de libre mercado es el hecho de que decidan moverse a la economía no reglada, a la economía sumergida o la economía, como lo queramos llamar. O sea, el propio ciudadano, al ver el fracaso del intervencionismo estatal, toma la decisión para preservar la riqueza y para mejorar las condiciones y para preservar el valor de sus ahorros, de salirse precisamente de ese sistema. Por lo tanto, en su propio fuero interno, la persona sabe que el sistema clientelar, estatista, sea, como dices tú, un grado de socialismo más o menos radical o menos radical, es lo que menos le favorece al ciudadano medio, a los más pobres y a los más desfavorecidos. Lo que nos ha demostrado la realidad del intervencionismo radical por parte de los gobiernos en Latinoamérica es que los más perjudicados son los pobres, y los pobres precisamente la única manera que tienen de defenderse de
de ese estatismo fagocitador de la riqueza y a la vez de esa destrucción del poder adquisitivo de la moneda por parte de los bancos centrales de esos mismos estados, es, uno, no utilizando la moneda local, dos, saliendo de la economía reglada. Fíjate qué interesante. Entonces, lo primero que debemos recordarle a la gente es, tengan ustedes la experiencia propia en todos los países que ustedes conocen, de que a medida que se introduce mayor control estatal de la economía, el ciudadano, para preservar su posición de bienestar, para preservar la riqueza de su familia y para defender el poder adquisitivo de su salario, ¿qué es lo que hace? Salir de ese sistema. Por lo tanto, no busquen como solución a un problema de estatismo mucho mayor estatismo. Creo que cualquier ciudadano puede entender que si yo llevo un coche que cada vez que me monto en él tengo un accidente, lo que no hago es comprar uno más grande de la misma marca, ¿de acuerdo? Lo que hago es buscar otro que sea mejor, ¿no? Entonces, lo que me parece muy curioso cuando voy a los queridísimos países de Latinoamérica y aquí en Europa es que las mismas personas que reconocen la corrupción como un problema, la intervención constante gubernamental como un problema, las élites extractivas como un problema, digan, entonces es darle todavía más poder a otra élite extractiva. La idea de que el socialismo no ha funcionado con una persona, pero sí va a funcionar si aparece otro que tenga un aspecto más joven o lo que sea, es una ridiculez. Porque el objetivo final, y esa es la manera de explicarlo, el objetivo del capitalismo es, por su propia naturaleza, que a todos, en una mayor cantidad y en otros en otra menor, pero a todos nos vaya mejor, porque sin el progreso no tenemos otra opción. Bien, el objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Y cuanto antes lo entienda la gente, entonces cuando entiendes que el objetivo no es el progreso, sino el control, entonces entiendes el proceso por el cual el socialismo engaña a la población. Le engaña diciendo que puede sumar 2 y 2 y que sumen 22, monetaria o fiscalmente, o las dos cosas. Y después, cuando fracasa de manera absoluta, como no puede ser de otra manera, entonces acude a la represión. Le echa la culpa a los ciudadanos que lo han elegido como poder absoluto y los reprime.